La palabra de Dios es semilla, mi corazón es buena tierra. Recibo la palabra, la pongo por obra y seguiré dando frutos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Un saludo para los hermanos del Chaco, de Santa Fe y de Santiago, que también están viendo esta palabra, y a todos los que estén escuchando esta palabra, bendiciones de parte de Dios. Dice la Biblia, Juan capítulo 14, verso 1. Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús tenía su fe basado o puesto en la palabra de Dios. Jesús es nuestro ejemplo. Cuando Jesús pasó las primeras tentaciones del diablo en el desierto, él estuvo ayunando 40 días y obviamente tenía mucha hambre. Su cuerpo estaba afligido, cansado. En ese momento es el diablo entonces que lo tienta y le dice: si eres hijo de Dios, no tienes que pasar hambre. Jesús sentía en su cuerpo la aflicción del hambre, pero él dijo esas palabras que todos sabemos: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía su fe puesta no en las circunstancias, sino en la palabra de su Padre Dios. Entonces, eso nos enseña que no podemos basar nuestra fe en las experiencias. Todos tenemos en la vida cristiana hermosas experiencias. Por ejemplo, experiencia de sanidad. Todos tenemos experiencia de que alguna vez Dios sanó alguna enfermedad y por eso creemos que Dios sana. Pero no podemos basar nuestra fe en la experiencia, porque también todos tenemos experiencia de que alguna vez oramos y no recibimos la sanidad, o vimos seres queridos que oramos y no fueron sanos. Entonces no puedo yo basar mi fe en la experiencia. Debo creer más allá de la experiencia en lo que dice la palabra de Dios. No puedo basar mi fe en los sentimientos. Hemos tenido momentos preciosos en la congregación, en la iglesia, cuando nos congregábamos hace tiempo atrás. Hasta hoy en este lugar no nos podemos congregar. No podemos sentir esas experiencias o esos sentimientos que sentíamos cuando estábamos juntos alabando al Señor. Y eso es muy bueno, pero tampoco puedo basar mi fe en lo que siento. Si no, insisto, la fe debe estar basada en la palabra de Dios. Y en este caso, Jesús tiene que hablar con sus discípulos, porque los discípulos de Jesús tuvieron hermosas experiencias y tuvieron también hermosos sentimientos. Ellos vivieron más de 3 años al lado de Jesús. Entonces ellos vieron tremendos milagros de parte de Jesús. Cuando estaba la tormenta que parecía que iban a perecer, vieron a Jesús pararse sobre el barco y ordenarle a la tempestad que calme. Y vieron delante de ellos cómo el mar se aquietó, cómo el mar quedó en calma. Cuando había necesidad, miles y miles de personas con hambre y solamente una canasta con algunos panes y unos peces, vieron cómo Jesús solucionó ese problema de necesidad multiplicando los alimentos y toda la gente contenta, eufórica, dando gloria a Dios porque el alimento no solo alcanzó, sino que sobró. Cuando tuvieron problemas, que ellos fueron comisionados por el Señor para liberar endemoniados. En una ocasión Jesús se ausenta por un momento y ellos tienen problemas porque el endemoniado no se libertaba hasta que viene Jesús y Jesús lo libertó. O sea, siempre el hecho de ver a Jesús cerca de ellos les dio seguridad, les dio paz, les dio tranquilidad de saber que el Señor siempre los sacaba de todos los apuros. Pero ese tiempo se estaba terminando. Entonces, en el capítulo 14 de Juan, 14, 15 y 16, Jesús va a preparar a sus discípulos para lo que viene. Jesús va a preparar a sus discípulos para el momento más terrible de sus vidas y de la vida de Jesús, porque se acercaba la muerte de Jesús. Entonces Jesús tiene que preparar, porque la crisis es inevitable para los discípulos y para Jesús. Y entonces Jesús tiene que equipar a sus discípulos con algo que los mantenga fuerte a través de la crisis. Y ese algo es la palabra de Dios. Lo único que puede sostenernos en la crisis es la palabra de Dios. Jesús entonces los equipa a través de la palabra para que puedan permanecer en la fe. Por eso él comienza el capítulo 14 diciendo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón.
No se turbe vuestro corazón. ¿Qué es la turbación? La turbación es el estado de ánimo de una persona que no sabe qué hacer ni decir. La turbación tiene que ver con desorden, con desconcierto, con interrupción repentina de la paz. Y entonces en esos momentos de turbación es cuando la persona tiende a tomar decisiones equivocadas y cometer locuras. En un momento de turbación una persona puede quitar la vida a otra. En un momento de turbación una persona se puede quitar la vida a sí mismo. En un momento de turbación, insisto, se puede cometer locuras. Por eso Jesús decía, no se turbe vuestro corazón, porque sabía que venía una crisis tremenda para sus discípulos. Entonces Él los va a preparar para que estén firmes. Cuando se pierde la seguridad, cuando se siente la soledad, cuando la experiencia se vuelve mala, cuando no sentimos la presencia de Dios, cuando la amenaza es muy grande, cuando no se ve mejoría, lo único que nos mantiene en fe es creer a la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón, decía Jesús, creed en Dios, creed también en mí. Los discípulos entonces después de eso vieron a Jesús siendo apresado. Ese Jesús que les daba seguridad, ahora lo veían indefenso ante las garras o las manos de los soldados. Vieron a Jesús siendo apresado, vieron esa multitud que fue tan bendecida por Jesús cuando Jesús sanaba a todos y cuando les daba de comer, esa multitud que gritó, sana al Rey que viene, cuando entraba a Jerusalén montado en ese burrito. Esa misma multitud, los discípulos vieron cómo traicionaba a Jesús, cómo ahora gritaban, crucifícale. Vieron cómo la traición de Judas se produjo en ese momento. Vieron morir a Jesús. Vieron ser castigados, Jesús obviamente primero, y luego fueron testigos de cómo Jesús murió y cómo fue sepultado. Entonces toda esa seguridad que ellos sentían o veían con sus ojos físicos aparentemente se había derrumbado. Aparentemente se había acabado toda seguridad. En ese momento es donde el Señor sabía que iba a pasar y por lo tanto Él los había preparado a través de su palabra, para que estén firmes. Entonces, ellos pasaron toda esa tragedia, pero Jesús dijo en una ocasión, los que me diste, le dijo al Padre, los que me diste ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Es decir, Jesús preparó a sus discípulos con la palabra de manera que a pesar de toda la crisis que ellos debían pasar, sabía Jesús que iban a estar firmes. Y fue así. No fue fácil porque conocemos la historia. Pedro tuvo un momento de debilidad y negó a Jesús. 3 veces negó que no conocía. Tomás le costó creer. Los discípulos camino de Emaús, aún escuchando a Jesús al lado de ellos, sus corazones estaban endurecidos, sus ojos estaban enceguecidos, no podían percibir la presencia de Dios. Les costó, sí que les costó. Pero todos llegaron hasta el final cuando Jesús vuelve a estar con ellos. Y aunque Jesús tuvo que reprocharles la incredulidad de corazón, fue a esas personas, a esos discípulos, quien Jesús les comisionó la misión más importante que cambiaría la historia de la humanidad. Jesús les dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Y esa gente que fue preparada por Jesús en estos capítulos 14, 15, 16 de Juan, esa gente fue la que luego trastornó al mundo. Ellos fueron y estuvieron tan firmes en las cosas de Dios que dieron sus vidas por el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias que Cristo trajo y que Él instituyó y luego comisionó a sus discípulos para que prediquen la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús nos da palabras para fortalecer nuestra fe en medio de las crisis. Y esa palabra que Jesús les dio a sus discípulos nos sirve a nosotros. Te sirve a vos, APJ, en este tiempo. Te sirve a vos, familia. Te sirve a vos, papá, mamá, o persona que está preocupado por la situación que estamos viviendo. En estos momentos de incertidumbre, cuando no sabemos cuándo termina este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia, no sabemos qué vendrá después, si las cosas mejorarán o no lo sabemos. Pero una cosa sabemos, la palabra de Dios siempre permanece. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces es bueno poder recordar en esta noche algunas cosas que Jesús le dijo a sus discípulos para que también hoy pueda bendecir nuestras vidas. El Señor nos bendice en esta noche a través de su palabra. Jesús dice en el capítulo 14 a sus discípulos, preparándolos, insisto, para esta crisis que vendría. Le dice, por ejemplo, en el verso 2 del capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. En otras versiones dice, en la casa de mi Padre hay mucho lugar suficiente para todos ustedes. El Señor se refiere a que vivimos aquí en esta tierra, pero tenemos que siempre estar conscientes de que en Cristo tenemos vida eterna. Y cuando se habla de morada, no solamente habla de habitación, sino que habla también de nuestras vidas, de nuestro cuerpo. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:1. Dice, porque sabemos, diga conmigo, sabemos. Si usted conoce la palabra, puede decir conmigo, sabemos. Sabemos que si nuestra morada, y ahí está hablando del cuerpo físico que tenemos aquí, si nuestra morada terrestre, o sea, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, que la esperanza que tenemos, que la palabra nos asegura, es que nosotros tenemos vida eterna. Yo creo en la sanidad, porque lo dice la palabra. Como decíamos hace un momento, no puedo basar mi fe en la experiencia. Tenemos experiencia de gente que hemos orado y nos sanó. Tenemos experiencia de seres queridos que oramos igualmente se fueron antes de tiempo. Pero no puedo yo basar mi fe en la experiencia mala, sino seguir creyendo lo que dice la palabra. Jesús dijo que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz y por sus llagas fuimos curados. Y yo hoy sé más que nunca y estoy seguro que la voluntad de Dios es la sanidad. Pero esa sanidad que el Señor logró en la cruz es para esta vida y para este cuerpo. Pero este cuerpo no es eterno. Este cuerpo en algún momento va a terminar. Se va a ir envejeciendo con el tiempo. No todavía. Con el tiempo se va a ir envejeciendo y va a llegar un momento que se va a tener que ir. Pero no hay turbación en mi vida sabiendo que tengo vida eterna. El Señor dice que Él tiene una morada, que tiene, dice la palabra, una casa eterna en los cielos reservada para mí y para todos aquellos que han aceptado a Cristo. Por eso no puede haber turbación en aquel que recibió a Cristo, porque lo dice Jesús, tenemos vida eterna. Gloria a Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué más dice el capítulo 14, verso 3? Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Hay una esperanza, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también, o vosotros también estéis. El saber que estamos en esta vida, pero que tenemos vida eterna. Tener la seguridad de que no sabemos cuándo, pero hay una promesa que se va a cumplir. Si bien hace mucho tiempo que se viene anunciando, es una promesa que, como todas las promesas de Dios, se va a cumplir, que tiene que ver con que Jesús regresa a la tierra, Jesús viene. Y sabemos que todas estas señales y todo lo que está sucediendo nos están gritando de que eso que va a suceder cada vez más pronto. Es decir, todo anuncia de que cada vez se falta menos para la venida de Cristo. Hay una realidad que, aunque no se predique mucho acerca de esto, es una realidad. Porque tampoco tiene que ver con estar pensando que ya viene Cristo y no hay que hacer más nada. Porque eso fue también lo que los errores que hemos cometido antes, que pensábamos ya viene Cristo, no hace falta estudiar, no hace falta programar nada, solamente hay que estar preparado. Y resulta que los años pasaron y no sabemos, porque la Biblia dice que no sabemos el día ni la hora. Sabemos que será pronto, pero no sabemos cuándo. Pero esa esperanza también nos mantiene bendecidos, nos mantiene seguros, sabiendo que, como decíamos antes, en el punto anterior, tenemos vida eterna. Y Jesucristo mismo en persona vendrá a buscarnos. Entonces eso también nos da seguridad, saber que Cristo viene a buscarnos otra vez. Y si en esta noche aún no aceptaste a Cristo, este es el momento donde tenemos que aceptarlo para tener vida eterna y para que el día que Él venga puedas estar preparado para ir con Él a su presencia. Gloria a Dios. Anhelamos, mejor dicho, amamos esta vida porque no conocemos la otra. Pero el mismo Dios, y eso lo digo siempre, el mismo Dios que creó esta vida, que nos gusta, que no queremos renunciar, no queremos irnos. Si ese mismo Dios que creó esta vida que nos gusta, creó otra que dice que es mucho mejor, entonces por la fe yo debo creer que mientras esté en esta vida debo disfrutar su presencia, pero la que voy a tener cuando esté en su presencia es mucho mejor. Por lo tanto, la venida de Cristo también para mí es una esperanza de bendición que me mantiene fortalecido y no permite que mi corazón se turbe. Creo en Dios, creo en Jesús, creo que Él me dio vida eterna y creo que Él viene por mí y por cada uno de aquellos que aman su venida.
Gloria a Dios. Tercer punto, en el verso 6 Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Teniendo a Cristo estamos completos, teniendo a Cristo estamos en el camino correcto, teniendo a Cristo tenemos la verdad, teniendo a Cristo tenemos vida. Entonces, lo más seguro que existe en esta tierra es tener a Cristo. O sea, por más que tengamos todo lo que tengamos en esta vida, si aún no tenemos a Cristo, nada de esto sirve porque todo esto se termina. Pero en Cristo tenemos vida eterna, en Cristo tenemos esperanza de gloria, en Cristo estamos seguros y en Cristo tenemos el camino abierto. No hay cielos cerrados para los que están en Cristo. Si usted está en Cristo, como yo estoy en Cristo, no hay cielos cerrados. Hay una comunicación directa con el Padre. Y eso no importa las circunstancias, no importa el momento que estés viviendo. Tenés a Cristo, Jesús es el camino. Al Padre tenés libre acceso a su presencia. Gloria a Dios. Y eso hace que también podamos tener la paz y la seguridad y que nuestro corazón no se turbe, sino que podamos permanecer creyendo en Él. Jesús es el único seguro y eterno, lo único seguro y eterno que existe en esta vida. Cuarto, podemos actuar como Cristo. Miren lo que dice el verso 12 del capítulo 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando leemos este pasaje, inmediatamente soñamos con hacer los milagros que Jesús hacía, obviamente. Y es posible, porque Jesús dijo, las señales seguirán los que creen. Dios utiliza nuestras vidas para sanar, para bendecir, para liberar. Pero creo que más que nunca en este tiempo tenemos que considerar que si la Biblia dice que podemos ser como Cristo, porque dice las obras que yo hago, Él las hará también, debemos considerar en este tiempo de crisis, de problema, que debemos o estamos capacitados para ser como Cristo, para enfrentar los conflictos, para enfrentar las crisis. Así como Cristo enfrentó las crisis, así como Cristo enfrentó la ofensa, y no lo hirió, no lo afectó, así como Cristo enfrentó las críticas, así como Cristo soportó las injusticias, la traición, el castigo y aún la muerte, así como Cristo subestimó todo eso porque tenía su vista puesta en Dios. De esa manera nosotros podemos ser como Cristo, porque dice la Biblia, las obras que Cristo hizo, también nosotros podemos hacerlas. Estamos capacitados por Dios para actuar como Cristo, y eso hace que mi corazón esté confiado y no esté turbado. Gloria a Dios. En el capítulo 14, verso 16, dice también que el Espíritu Santo está con nosotros siempre. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Jesús está hablando en futuro porque Él todavía estaba en la tierra, pero Jesús ahora ya se fue al cielo, el Espíritu Santo ya está con nosotros, por lo tanto la promesa de Dios se cumplió en nosotros, el Espíritu Santo está con usted y está conmigo. El Espíritu Santo es la presencia permanente de Dios en tu vida y en mi vida. Gloria a Dios. Entonces no importa las circunstancias, no importa si estás sano o enfermo, si estás próspero o estás necesitado, no importa si tenés problemas, qué clase de problemas sean. Si tenés a Cristo, el Espíritu Santo está en vos y está en mí. Y esa es la seguridad que tenemos, aun cuando en este tiempo, acá en Buenos Aires, aún no nos podemos congregar, o mejor dicho, en la provincia no nos podemos congregar. Sin embargo, sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros siempre, todos los días. Y es lo que dijo Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con esa seguridad no damos lugar a la turbación. Gloria a Dios. Punto 6. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros. Respondiendo, verso 23, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. O sea que Dios con su plenitud está viviendo en tu corazón y en mi corazón. Como decíamos recién, el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios y que tenemos su presencia todo el tiempo. Así que no importa si podés sentirlo o no, no importa si tenés experiencias fuertes o no, cuando creemos en la palabra sobre todas las cosas, sabemos, como decía Pablo, sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios está dentro de nosotros. Por eso no hay problema
para orar, no hay cielos cerrados, no hay oposición del diablo que pueda impedir que te comuniques con tu Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y punto 7, Jesús nos da su paz. En el verso 27 del capítulo 14 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vuelvo a recordarles, Jesús le está hablando a sus discípulos que hasta ese momento experimentaban una paz que tenía que ver con lo que ellos veían, porque estaba todo seguro, estaban ellos protegidos porque veían a Jesús ahí, siempre con ellos. Pero Jesús lo está preparando para el momento que Él se va a ausentar, que lo que veían sus ojos se iba a derrumbar. Entonces, por eso Jesús dice, la paz que yo les voy a dar no es como la que da el mundo, porque la paz que da el mundo tiene que ver con falta de problemas. Cuando la gente dice estoy en paz, está diciendo no tengo problemas. Tiene que ver con seguridad. Estoy en paz porque tengo dinero, porque tengo salud, porque tengo esto o aquello. Estar en paz tiene que ver con que, hablando de la paz del mundo, tiene que ver con que aunque tengo un problema, estoy viendo que hay una solución cerca. Esa es la paz del mundo. Sin embargo, esa paz inmediatamente se quita cuando viene la crisis, porque está basada en los sentimientos, está basada en las emociones. Esa paz desaparece. Pero la paz que da Jesús se mantiene intacta en la crisis, porque está basada en la fe en Dios, en el ejemplo de Jesús y en la ayuda del Espíritu Santo. La paz que Jesús nos da trasciende cualquier crisis, trasciende cualquier dificultad. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz de Dios no significa ausencia de problemas, la paz de Dios es saber que en medio de los problemas, en medio de la dificultad, en medio de la tempestad, como Jesús cuando estaba en ese mar embravecido se aparece caminando sobre las olas. No paró la tempestad para decir estas palabras, no temas, yo soy. Jesús imparte su paz allí en medio de la tormenta. La paz de Dios no tiene que ver con la ausencia de tormenta, insisto. La paz de Dios tiene que ver con creer en Dios y creer en Jesús y no dejar que nuestro corazón se turbe o se desespere. No es ausencia de miedo, no es ausencia de temor, sino que es saber, aunque haya muchas cosas que no sabemos, hay un montón de cosas que ignoramos, hay un montón de preguntas que tendremos, en cada conflicto aparecen preguntas que no podemos responder, pero una cosa sabemos, Dios está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros, tenemos vida eterna y eso nos da paz para poder atravesar las crisis confiados de que Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Y volviendo al verso 1 de este capítulo, Jesús le está diciendo, no se turbe. O sea, es una orden de Jesús. No está sugiriendo, no está pidiendo si es posible. Él está diciendo como una orden, no se turbe. Si Él da una orden es porque se puede hacerlo. Dios no nos va a mandar algo que no se pueda. Él nos manda que no se turbe nuestro corazón porque se puede. ¿Por qué se puede? Porque nos da las herramientas para que podamos impedir que se turbe nuestro corazón. Insisto, no es falta de miedo, o no es tener todas las respuestas a todas las preguntas, es saber. Es saber, por ejemplo, lo que dijimos, que tenemos vida eterna, que Cristo vive en mí, que estoy completo en Jesús, que puedo actuar como Cristo, que el Espíritu Santo está conmigo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vive dentro de mí, y que tengo la paz que Jesús me da. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos las herramientas y estamos equipados para poder estar firmes en medio de las pruebas y de la crisis. Y mientras estemos en esta tierra, tenemos todo lo necesario para estar firmes. Y sobre todas las cosas, nunca se olvide, tenés a Cristo, tenés vida eterna. Gloria a Dios. Si aún no aceptaste a Cristo, yo te invito en esta noche, como en cada mensaje que doy, te doy la oportunidad para que si aún no aceptaste a Cristo, hoy lo hagas. Por favor, repetí conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta noche quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Quiero esa vida eterna, quiero esa seguridad y quiero que tu misma presencia habite en mí todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús me considero salvo, me declaro bendecido, me declaro hijo de Dios por aceptar a Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si aceptaste a Cristo, seguí confiando en Dios y lee su palabra y cree su palabra y viví de acuerdo a su palabra. No importan las circunstancias, hacedle caso a Jesús, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí, dijo Jesucristo. Quiero orar por cada familia,
por cada hogar, por cada matrimonio. Si estás preocupado, si estás con miedo, si estás con temor, si estás con muchas preguntas. La oración no es para responder todas tus preguntas, la oración no es para que nunca más tengas miedos, la oración es para que sepas, recuerdes lo que dice la palabra. Y al saber lo que dice la palabra, el corazón no se turba porque confiamos de que Dios está con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oro por cada hermano, por cada hermana que en esta noche está escuchando esta palabra. Declaro que tu palabra en esta noche, Señor, cae como semilla en buena tierra y produce fe. Esa fe que hace que aunque estemos con temor, aunque haya preguntas que aún no hemos respondido, Señor, nuestro corazón esté firme. No turbado, no desesperado, no angustiado, sino confiado. Señor, en lo que sabemos por la palabra, que tú estás con nosotros, que tenemos vida eterna, que el Espíritu Santo que acompañó a Jesús en su ministerio acompaña nuestras vidas hoy. Que el cielo está abierto para aquellos que aceptamos a Cristo, que tenemos esperanza de que Él viene por nosotros y tenemos esperanza de que mientras estemos en esta tierra nunca estaremos solos porque la presencia de Dios es permanente y continua con nosotros. Señor, bendigo en esta noche cada familia, cada hogar, cada matrimonio en el nombre de Jesús. Y declaro también que se cumple tu palabra, que hay sanidad en el nombre de Jesús, porque Cristo lo logró en la cruz por nosotros. Hay sanidad, hay liberación, hay salvación para todos aquellos que creen. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.